compromisos más importantes que tiene el Colegio Médico de Bolivia es trabajar en pro de la salud de todos los bolivianos, junto a sus colegios médicos departamentales, brindando información y facilidad al acceso de atención médica a nuestra población. Para estar actualizado, mantenerte informado en temas de salud y estar al tanto del trabajo que desempeña el Colegio Médico de Bolivia, visita nuestras redes sociales. Porque informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres, merece tomar la mejor agua del mundo? Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología, cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura.
Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Gracias a Dios, siempre agradeciendo a nuestro Señor. Tenemos un nuevo programa el día de hoy. Hemos invitado nuevamente a Roxana, la doctora Roxana Quisbert Cruz. Ella es gastroenteróloga pediatra, para hablar sobre un tema, el asunto de los vómitos en los niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce? ¿Qué consecuencias tiene este síntoma? ¿Y qué debemos hacer? Roxanita, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches, agradecerles la verdad a ustedes por tener esta oportunidad de nuevamente difundir, dar información a nuestra población, y esta vez, como dijiste, pues vamos a hablar de los vómitos en niños. Pasaremos, casi siempre nos quedamos sin tiempo para las preguntas, entonces vamos a pasar directamente al tema. ¿Por qué debería interesarle a la mamá, a la familia, cuando su niño presenta vómitos? Bueno, en realidad el vómito, o sea, en términos generales, es la salida del contenido gástrico por la boca, ¿no? Lo que fisiológicamente pasa es que cuando nosotros comemos o el lactante toma la lechecita, ese alimento, esa leche que va por la boca, tiene que pasar al estómago para sufrir un proceso de digestión y posteriormente absorción. Y gracias a eso, pues los alimentos se absorben, los nutrientes, y uno puede crecer y desarrollar. Pero cuando hay vómitos, las causas, de hecho vamos a hablar a lo largo del programa, son varias. Entonces vamos a hablar de las más frecuentes, pero es un motivo, uno, frecuente de consulta. Dos, una preocupación para el padre y la madre de familia. Cuando los vómitos ya son persistentes, porque puede pasar que un niño vomite por una diarrea y el vómito va a durar lo que dura la diarrea, porque es parte de la enfermedad. Pero si el vómito es persistente y es de otra causa, ya es un niño que vomita no un día, no dos, no tres, es un niño que puede estar vomitando meses, ¿no? Y que puede afectar en su estado nutricional, es un niño que puede perder peso, que puede desnutrirse. Entonces sí es muy importante, tanto el vómito que dura un día, 2 días, 3, como el vómito que obviamente dura más días o semanas, ¿no? Que ya es más grave. ¿Qué debería hacer un papá cuando está presenciando que su hijito está vomitando? Bueno, tenemos que primero empezar por señalar algunas causas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, los papás que tienen lactantes menores de 1 año, menores de 6 meses, que solo se alimentan de leche materna, por ejemplo, o fórmula en algunos casos cuando no es posible. Nosotros siempre decimos lactancia materna es lo mejor, pero los niños que se alimentan menos de 6 meses con leche sí vomitan. Un dato de alarma para nosotros, digamos, es la característica del vómito. Este niño podría vomitar lácteo, que es la lechecita que toma y que se digiere. Pero si es un vómito biliar, no es normal. Nos podría estar indicando algún proceso obstructivo del tracto digestivo. Si es un niño más grandecito, ya de unos 10, 11, 12 años, si vomita y el vómito es de características biliares o fecaloideo, decimos cuando ya tiene un aspecto a heces, pues ya esto es en cuadros generalmente quirúrgicos, cuando hay una obstrucción intestinal más severa, ¿no? Algo muy importante para todos los niños que tienen vómito y que el papá debe alarmarse siempre es el estado de hidratación. El vómito puede producir deshidratación, o sea, quiere decir que ese líquido que se pierde es agua que se pierde. Entonces el niño empieza a deshidratarse si no se repone. Y la deshidratación puede llevar a otros trastornos, ya sea de los electrolitos, que son unos compuestos que tenemos en la sangre, sodio, potasio, que se pueden descomponer o desequilibrar, y a raíz de eso puede haber ya otras complicaciones. Entonces siempre es importante vigilar el grado de hidratación cuando un niño vomita, ¿no? Y como les decía, de acuerdo a la edad tenemos que ver la causa. Ya, pero si digamos el niño está vomitando, ya y viven lejos y no tienen médicos al alcance, muchos papás dicen, sí, lo ha hidratado, le ha seguido dando porque se puede deshidratar, sí, pero que si lo va a vomitar no le doy líquidos, ¿no ve? Porque lo va a vomitar. Entonces, ¿cómo puede hacer esa familia para ayudarle a que no pierda líquidos, a que se mantenga hidratado? A ver, si hablamos de la causa más frecuente de vómito en niños, una causa muy frecuente son las causas infecciosas. Un niño puede vomitar con diarrea, o sea, si un niño le da un cuadro de diarrea aguda, presenta fiebre, vómitos y evacuaciones líquidas. En ese caso, en ese paciente,
Para evitar la deshidratación lo que hacemos es darle sales de rehidratación oral. Si el niño no quiere comer, yo generalmente les digo, ténganles paciencia, porque a veces las mamás se estresan mucho porque dicen, no, tiene que comer, pero a veces en las diarreas, en las gastroenteritis, como su nombre lo indica, la mucosa del intestino está inflamada y una respuesta del organismo, un mecanismo de defensa es el vómito. Entonces, tenemos que reposar a ese tracto digestivo y solamente dar líquidos y ver que tolere los líquidos. Si el niño tolera los líquidos, podemos estar tranquilos de que no se va a deshidratar, y como la gastroenteritis es un problema generalmente en los menores de 5 años viral, sabemos que es transitorio, va a ir pasando y poco a poco va a tolerar los alimentos. Entonces lo primero es hidratar y no forzar tanto a que coma el niño, porque el primer día, segundo de diarrea, el intestino está inflamado, entonces no tolera fácilmente los alimentos sólidos, ¿no? Entonces no hay que estresarse, pero sí asegurar de que reciban sal de deshidratación oral. Si a pesar de que usted le está dando sal de deshidratación oral y el niño sigue vomitando, ahí sí corre gran riesgo de deshidratarse, y aunque uno esté en una provincia, pues por lo menos tenemos centros de salud a unas horas, ir al centro de salud donde pueda ser transferido ya a un segundo nivel, ¿no? ¿Hay exámenes que se puedan hacer, se deban hacer para niños que están vomitando y, digamos, no tenemos otra sintomatología digestiva? Claro, por ejemplo, yo les hablaba de las diarreas, que es lo común de los vómitos, pero en el caso de otras causas de vómito, como lo es los cuadros de obstrucción, por ejemplo, cuando sospechamos en los neonatitos, por ejemplo, o en los lactantitos, cuando nacen con algún problema de malformación intestinal, estenosis. ¿Qué quiere decir estenosis? No nos olvidemos que el tubo digestivo va de la boca al ano, es un tubo, ¿no? Imagínense un tubo. Estenosis significa que en algún sector, algún segmento de ese tubo, la luz, en vez de ser, por decirles así, la luz está estrecha, ¿no? Eso es estenosis, ¿no? Y en algunos casos atresia. ¿Atresia qué significa? Que no hay luz. Entonces el tubo es así, pero la luz en algún segmento está cerrado. Entonces es un tubo donde si yo paso por la boca alimentos, líquidos, no va a terminar de salir por el ano porque está obstruido por una atresia o una estenosis. Cuando hay esos casos, pues hay estudios imagenológicos que pedimos, como lo es el tránsito intestinal. Siempre empezamos por una ecografía en algunos casos, y en algunos donde amerita pues ya un tránsito intestinal, una serie esófago-gastroduodenal, que son estudios de imagen que nos ayudan a ver ese tubo, ¿no? Después podemos hacer uso en algunas otras causas. Por ejemplo, puede pasar que un niño venga por vómitos y que son repetitivos, que no calman con nada, y evidenciamos que tiene hidrocefalia, ¿no? Por decirles, porque también es una de las causas neurológicas, está la hidrocefalia. Entonces necesitamos en ese caso, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Porque el centro del vómito, ¿cómo controlamos los vómitos? El centro que comanda el vómito está en el cerebro, ¿no? Entonces cualquier alteración que haya nos va a producir vómito, ¿no? Entonces el vómito tiene múltiples causas, y de acuerdo al caso sí tenemos estudios donde debemos solicitarlos, ¿no? No en todos, pero en algunos sí tenemos, ¿no? Y en promedio, ¿cuánto se tarda en identificar la causa de los vómitos en los niños? Dependiendo, mira, en frecuencia, por ejemplo, en los niños lactantitos menores de 6 meses, la causa de vómito es las malformaciones, que son poco frecuentes, atresia esofágica, atresia intestinal, estenosis, que son poco frecuentes. Lo más frecuente que vemos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El reflujo, a diferencia del vómito, muchos de los que me están viendo a lo mejor se van a dar cuenta, los que tienen hijitos, cuando son bebitos toman la leche y al poco rato empiezan a sacar como un requesón, como leche cortada, ya puede ser en abundante cantidad, en mínima cantidad, que no hacen esfuerzo, no tienen ni náuseas, eso sale así involuntariamente, eso es el reflujo. El vómito es cuando el niño empieza a tener arcadas y de forma explosiva, ¿no? Elimina el contenido gástrico. Entonces los niños con reflujo, lactantitos, pueden tener vómitos o regurgitaciones. Y eso es
hasta cierto punto normal, porque hay unas relajaciones de lo que es la unión entre el esófago y el estómago, ¿no? Que hace que el contenido de leche salga, ¿no? Entonces eso es lo que decimos reflujo gastroesofágico fisiológico, cuando no afecta el confort del niño, cuando no afecta el peso del niño, cuando el niño está regurgitando, pero tú lo ves reír, no está irritable, no tiene llanto, está bien de peso, no le damos tratamiento. Pero cuando vemos un niño muy irritable, con mucho llanto, vemos un niño que ya está perdiendo peso, se está desnutriendo, necesitamos dar tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la causa, por ejemplo, más frecuente en los lactantitos. Ya la menos infrecuente es que te decía, pues malformaciones del tubo digestivo. En los grandecitos, ya desde los 2, 3, 4 años, 5, las diarreas, que son las gastroenteritis, que vienen siempre con vómitos, ¿no? Y otra causa frecuente, las infecciones urinarias. En las chiquititas, las infecciones urinarias a veces solo se pueden presentar con vómito. En una niña de 3 años, de 2, solo se puede manifestar por vómito. Y en las más grandecitas, pues ya nos pueden decir que le duele al orinar, orina cada ratito y aparte les da fiebre, ¿no? Entonces, esas son las causas más frecuentes, las infecciosas, ¿no? Ya en un caso menos frecuente, pues ya son las meningitis, ¿no? Las infecciones del cerebrito que se pueden manifestar por vómitos. Ya el niño obviamente viene ya delicado, viene con compromiso, ¿no? Del estado de conciencia, puede venir ya con mucha fiebre, ya es un niño más delicado, ¿no? Eso es menos frecuente, pero ¿no? Y ya en niños grandes, por ejemplo, ya los adolescentes, los que están en pubertad, pues puede presentarse pancreatitis o colecistitis. Los niños que tienen piedras en la vesícula, que es lo que es la colecistitis, pueden presentar, cuando se inflama mucho la vesícula, vómitos biliares, ¿no? O las pancreatitis, que cuando ha migrado generalmente una piedrita al conducto del páncreas, igual manifiestan vómitos, ¿no? Esa ya es una de las causas más frecuentes en grandecitos. Después las otras causas ya son más raras, ya las otras causas de que venga un niño y justo le hagamos una tomo y le encontremos una masa, ¿no? Un tumor, digamos, ya eso ya no es tan frecuente. Dentro de lo más frecuente, más bien, logramos diagnosticar y logramos manejar. Queridos amigos, ahí tenemos el teléfono que siempre está a disposición de ustedes para que nos escriban, y ya saben, lo más importante es que ustedes puedan hacer las consultas directamente con nuestra especialista. En la parte de otorrino nos toca ver con cierta frecuencia que infecciones respiratorias altas, los niñitos no están botando esas flemas de la infección, de la rinosinusitis, de una faringitis y demás, entonces están deglutiendo todo el tiempo. Entonces, dentro de las manifestaciones que cuando vienen los niños con sus papás a la consulta, y además está vomitando y además tiene una infección en su estomaguito, y realmente el pasar el moco de una infección alta que pasa al estomaguito no es fácil de disolver por el estómago, y pueden tener estos vómitos de moco que están haciendo pasar. Y entonces los papás dicen, le hemos sacado foto, hemos hecho un video para mostrarle. ¿Cuán útil es que los papás te muestren lo que ha eliminado en el vómito? Porque a veces les preguntamos, sí, pero para ellos mucho como fecaloideo, no son términos más fáciles. ¿Es útil? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? De hecho, mira, tanto en las diarreas, en las hemorragias y en los vómitos, nosotros a veces pedimos que nos muestre, ¿no? De hecho, vienen las mamás y dicen, mire doctora, ayer ha vomitado así amarillo el pañal manchado, ¿no? Entonces nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ver más o menos las características del vómito, porque como les decía, el vómito puede ser lácteo, que es lo que el niño toma en un lactantito, puede ser con estrías de sangre a lo mejor, por ejemplo en el síndrome de Mallory-Weiss, que es un síndrome donde el niño vomita y de tanto vomitar y de tanto hacer el esfuerzo, empieza a haber una pequeña lesión en la boca en el inicio del esófago y el estómago, que se manifiesta con estrías de sangre, ¿no? Entonces los papás se asustan y nos muestran, ¿no? Mira, ha vomitado con sangre, que no es una hematemesis como tal, que la hematemesis es abundante, ¿no? Pero ya nos ayuda a nosotros a ver. O en los chiquititos que digamos vienen con diarrea y decimos, sí, el vómito puede ser por diarrea, pero la mamá dice, no, le cuento que ha vomitado
vomitado biliar y nos muestra, pues nos ayuda, ¿no? Ya más o menos a ver la característica del vómito. Súper. A ver, vamos a pasar a las consultas. Gracias por escribirnos, queridos amigos. Vamos a leer sus preguntas. Buenas tardes. Mi pequeña es sensible del estómago y cuando realizamos viajes terrestres se indispone. Le dan vómitos, pero apenas lo hace le vienen encogimiento de sus extremidades. ¿Es eso normal? Tiene 7 añitos. Pues tal vez en este caso hay mucho, ¿no? Antecedente que a veces vienen y justo en los niños que de repente se suben a la movilidad y no solo en viajes, o sea, del Alto a la ciudad, te dicen, no, solo del Alto a la ciudad he empezado a vomitar. Tal vez esto tenga que ver con la otra causa que es de otorrino, ¿no? Que son Sí. tiene que ver con la cinetosis, el vértigo. La cinetosis, con la cinetosis, y generalmente puede ser por ese lado, no alguna enfermedad, ¿no? Y aprovechando la consulta, como dice, a ver, antes de que me olvide, siempre es más importante tener un buen médico de cabecera en cada familia. Nosotros hacemos especialidad para ver un pedacito, lo más profundo que tengamos, pero un buen médico te va a dar un pantallazo grande. Hay enfermedades de otorrino, por ejemplo, otitis media aguda, que se manifiesta a veces solo con diarrea y a veces pensamos que solamente tenemos que ir al gastro y realmente tenemos este tipo de problemas. Este asunto de los vómitos que puede ser por problemas de otorrino. Y en el asunto de los vómitos, o sea, tenemos la gran ayuda de Roxana, pero puede deberse también por problemas de equilibrio. Y es muy frecuente que niños que viajan necesitan tomar, les dan Gravol, les dan dimenhidrinato, mareo y demás cosas, porque en el viaje pasan vomitando porque no está bien su sistema vestibular. Y eso, como dice Roxana, se denomina cinetosis. Y la cinetosis es un problema vestibular que hay que hacer el tratamiento para que no pasen una vida sin poder subirse al teleférico de espaldas, sin subirse a un juego mecánico, porque realmente la calidad de vida se puede afectar bastante y a veces en distancias cortas, como dice también, puede tener problemas. Y la solución nunca es darle más fármacos para el mareo, eso está súper contraindicado. Nunca un fármaco para el mareo va a ayudar a estos pacientes. Y a veces, como es un problema del sistema nervioso, tiene problemas neurovegetativos, entonces tiene calambres, temblores, sudoración, viene con muchas otras cosas más. Pero obviamente confiamos que siempre consiga un buen médico, haga una valoración completa. Si necesitamos un especialista en gastroenterología pediátrica, la buscan a Roxana. Sí, de hecho esa pregunta es común que pasa y yo los valoro todo y no luego la interconsulta al otorrino. Ok, entonces no sé si tenemos otra consulta. Padece de rinitis y asma alérgico. A veces durante los tratamientos para los problemas de rinitis alérgica u otros problemas usamos bastante antihistamínicos y los antihistamínicos tienen problemas de sedantes laberínticos. El principal medicamento es un antihistamínico, el dimenhidrinato. Entonces puede deberse a estos problemas también. Entonces, si nos pasa un mensajito, le podemos ayudar, ¿no ve? Porque sí, nos interesan las guaguas que estén chalingas. El doctor aquí, Erwin de otorrino. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. En un caso de deshidratación, ¿es mejor hidratar con agua pura o con sales de rehidratación oral? Excelente la pregunta, quien haya mandado la pregunta, porque papá, mamá, sal de rehidratación oral. Yo la he tomado, no sé si alguno ahí en la casa ha tomado, no es tan agradable algunas sales, horrible. pero ya en el mercado hay algunas sales que son bien toleradas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a decir marcas, obviamente, pero hay sales que ya vienen con sabores, ¿no? A frutilla, entonces son más toleradas, ¿listo? Entonces, si bien tenemos la sal de deshidratación oral que la conocemos todos, que nos dan en el seguro o a veces en el seguro público o de la seguridad social, también tenemos otras, como les decía, con saborizantes de todo gusto. Entonces, hay que hacer la prueba siempre. Si no te tolera uno,
probar otro. Si no te tolera ese, probar otro, ¿no? ¿Por qué? Porque las sales de deshidratación oral, casi como su nombre lo dice, tiene una composición que incluye electrolitos. Entonces, cuando uno vomita o tiene diarrea, lo que perdemos no solo es agua, no solo es líquido, también perdemos electrolitos. Y esos electrolitos, sodio, potasio, cloro, se tienen que compensar. Entonces, si no hacemos uso de las sales de deshidratación oral y solo agua, no estamos compensando la pérdida de estos electrolitos. Y un desequilibrio de estos electrolitos nos pueden llevar a otros problemas y en algunos casos serios, ¿no? Entonces, de preferencia, intenten sales de deshidratación oral siempre. Si no es uno, otro y otro. Hay hartas en el mercado. Y quiero complementar porque yo sí soy un defensor acérrimo de hidratarse con agua pura. Entonces, no es lo mismo perder contenido gástrico que perder por insuficiente ingesta o por pérdidas gastrointestinales o por sudoración y demás, porque se pierden estos componentes. Ahora, quería preguntarte, hay otras presentaciones como en sachets que vienen con líquido y que también tienen ciertas sales, ¿esas también ayudan? De las que yo recomiendo, por ejemplo, algunas vienen con un grado de osmolaridad, ¿no? Entonces, las que tienen osmolaridad reducida, que vienen así con letra 60, esas son mucho mejores que las que tienen con mayor osmolaridad. Algunas tienen una letra 90, un número, ¿no? Entonces, las que tienen de osmolaridad reducida son mucho mejores para tratar estas pérdidas que las otras, ¿listo? Algo muy importante que decías del agua, sí. O sea, definitivamente todos sabemos que debería ser un buen hábito el consumo de, pues aquí, ¿no? Justo, de agua, ¿no? Porque todos necesitamos agua en el organismo. Pero cuando hay pérdida por vómito, por diarrea, otra es la pérdida que se da con electrolitos. Entonces allí la reposición no es solo agua, entonces allí es más electrolitos, por eso las sales de deshidratación oral. Súper, toda la razón, Roxanita. No sé si pasamos a la siguiente consulta, por favor. Gracias por escribirnos. Buenas tardes, doctores. Mi nietito lloraba constantemente por reflujo. El pediatra nos mandó a preparar omeprazol en jarabe. Tiene 4 meses. ¿Será bueno que tome este medicamento tan pequeñito? Gracias. Es una pregunta muy frecuente que nos hacen sobre la medicación. El tratamiento de primera línea para los niños que tienen reflujo es el omeprazol, ¿ya? Pero siempre les explicamos a los papás que en pediatría no es lo mismo dar el omeprazol, la misma cantidad, a un niño de 1 mes que a uno de 1 año que a uno de 10. En pediatría los medicamentos los manejamos por kilo peso. Entonces, si el niño de 4 meses pesa 4 kilos, la cantidad que se le debe dar está ajustada a su peso. No es a otro peso de un niño grande, de un adulto, ¿no? A veces mucho uno se sorprende y dice, no, pero yo tomo omeprazol y soy adulto, ¿por qué al pequeñito? Pero no, el mecanismo de acción del omeprazol para el reflujo es disminuir esa acidez, para disminuir los síntomas que el reflujo nos da. En los pequeñitos lloran, como usted decía en su pregunta. Totalmente cierto, porque el contenido gástrico tiene un pH ácido, entonces eso hace que le produzca al niño una irritabilidad, llanto y dolor. Entonces lo que queremos es calmar eso y eso se hace con el omeprazol. Pero si le han dado, como le digo, con las dosis pediátricas y todo eso en gotitas o en jarabito, a preparar, excelente, no va a pasar nada. Hace muchos años los fármacos se preparaban en boticas, entonces se estudiaba para preparar los mismos medicamentos para ser administrados a los pacientes. Desde hace mucho tiempo las empresas se han dedicado a hacer eso y venden con nombres comerciales y demás. Sin embargo, hay algunos colegas que hacen preparar cierto tipo de fórmulas. He visto en ranitidina también, para niñitos, bueno, ahorita aparentemente también el caso del omeprazol y demás. Y los papás tienen un poco más de desconfianza. ¿Qué nos puedes decir de estas preparaciones que se hacen todavía en ciertos lugares y con eso, midiendo para kilogramo peso y demás cosas, pero en algunos frascos que no son de casas comerciales?
Lo que pasa es que, bueno, tenemos en el mercado la presentación del omeprazol de 20 miligramos y que se puede, si alguna vez parten una de esas cápsulas, por dentro tiene unos granulitos chiquitos. ¿Se puede administrar? Sí, porque yo generalmente cuando les explico, les digo, si un niño necesita la mitad del medicamento, parta la cápsula, cuente los granulitos, si son 100, la mitad, ¿cuánto es? 50. Entonces le vamos a dar 50, ¿no? No significa que la cápsula se la tenga que tragar el niño. Entonces, dependiendo, lo podemos manejar así. Suena un poco complicado. Entonces, por eso a veces lo que hacen los colegas es mejor mandarles a preparar una artesanal, que quiere decir que lo van a preparar con el principio activo, pero es de forma artesanal, no es patentado, ¿no? Entonces, yo he visto, la verdad, de mi experiencia, que no va mal. Hay hartas empresas artesanales, en La Paz deben haber como 5 o 6 que hacen estos productos y tienen hay ciertas reglas. Por ejemplo, cuando se manda a preparar el medicamento, primero que el principio activo solo dura un mes. Entonces, cuando uno lo manda a preparar, solo tiene que ser para un mes. Si usted quiere administrar más de ese tiempo, aparentemente ya no funciona, ¿no? Entonces, uno manda calculando para un mes. Esa sería una condición, ¿no? Ahora, si definitivamente no quieren consumir los preparados artesanales, se puede, como les digo, hacer uso de la cápsula, partiéndola, contando los granulitos, ¿no? Aunque es un poco más moroso, pero se puede. Ya, súper. Pasamos a su siguiente consulta, por favor. Buenas tardes. Mi nena tiene 2 años. Come sus papillas de plátano y lo vomita. Lo propio los huevos a la copa. ¿Por qué sucede aquello? O sea, plátano y huevos. Pues parece más, habrá que ver 2 años. Los niños pueden tener trastornos de selectividad de alimentos, lo que conocemos como pica. Hay niños que a partir de los 2, 3, 4 años, más o menos esa es la edad, donde empiezan a seleccionar alimentos, ¿no? Los papás vienen y dicen, no, mi hijito comía de todo y comía muy bien, pero ahora ya no quiere esto. Entonces, primero, habrá que valorar a esta niña y ver si no tiene otro síntoma. 2, si clínicamente tiene buen peso, buena talla, no tiene otro dato que nos estuviera sugiriendo un problema diferente al intestinal que justifique los vómitos. Si todo eso está bien, entonces los vómitos nada más pueden ser, o el rechazo de ese alimento puede ser secundario a que la niña es selectiva a esos alimentos, ¿no? Porque dice, vomita plátano o sea, específicamente es plátano y huevo, ¿no? Sí. Entonces, esa es la característica que nos da. Entonces, si fuera un vómito continuo y a todo, entonces tendríamos que buscar una enfermedad, ¿no? Entonces no se le da. La recomendación es... Habrá que valorar y ver cómo introducir, porque a veces me pasa que con los niños selectivos lo que yo hago es, no le gusta tal fruta, entonces señora, hagamos de un jugo, en vez de darle la fruta así como entera, le damos en un jugo. Y nunca se da cuenta y toma normal el jugo, ¿no? O no le gusta, doctora, la carne. Entonces hagamos tortillas o hamburguesas mezcladas con otras cosas, ¿no? Con huevo, con pan, como es la hamburguesa. No es carne, ¿no? Así que uno lo ve al plato. O no le gustan las verduras. Hagámosle crema. En la crema todo licuado no lo va a notar, ¿no? Entonces hay que disimular y volverlo a ofrecer. Entonces ahí podemos ver. Y quitar de la dieta algo, porque digamos dice, está rechazando, está vomitándolo cada vez que consume en cualquiera de esas. No hay problema por quitar algo de la dieta. Dependiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fruta, o sea, se puede reemplazar con otras, ¿no? En el caso del huevo, el huevo tiene alto contenido en proteína, pero también tenemos alimentos que tienen alto contenido en proteína, pero primero tendríamos que intentar, ¿no? Ofrecerle en otras presentaciones al niño y ver cómo nos acepta. Porque es una lucha, como papás todos... no, es una lucha como papás con los alimentos. No, sí, todos hemos tenido ese problema. Perfecto. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. A ver, nos escriben, buenas noches doctores, mi hijo no puede comer comida guardada, ya que cuando come algo de día anterior empieza con dolor de cabeza y hasta que no vomite recién se le pasa. Coñichi, decían mi papá.
Lo que pasa es que la comida guardada, pues hay que ver cómo está guardada para empezar, ¿no? Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, la leche, ¿no? La leche materna se puede refrigerar y hasta hay técnicas, ¿no? De cuántas horas, todo. Pero en la comida hay alimentos que pueden sufrir un proceso de fermentación más rápido. Entonces, si justamente le damos ese alimento, pues va a producir, ¿no? Respuesta por parte del intestino, y el intestino con las fibras va a mandar señales y se va a producir el vómito, pero eso es en algunos alimentos, ¿no? Entonces habrá que ver cuántas horas se guarda y dónde se guarda, a cuántos grados se guarda, ¿no? Porque a veces tenemos la costumbre de lo que sobró y guardarlo y al día siguiente, ¿no? O sea, es mucho tiempo, ¿no? Y los recalientan a veces. Sí, eso más. Entonces no es aconsejable. De hecho, cuando yo hago la anamnesis de 24 horas me dicen, le doy el almuerzo a tal hora y la cena es lo mismo del almuerzo. Ya, o sea, es del día, pero los refrigera sí, pero ya que sea de día anterior es mucho, ¿no? Y al respecto, entonces, ¿qué le Yo le sugiero que trate de darle comida del día, no de día previo, ¿no? En el caso de los alimentos, por ejemplo, las papas tienen un proceso de fermentación más rápido y obviamente no puedes estar comiendo la papa de hace 2 días, ¿no? Eso te va a caer muy mal. Hemos escuchado la recomendación de la doctora profesional, ahora yo como papá, no le des comida guardada. Comemos mucho carbohidrato y el recalentar los carbohidratos hace que se nos descompongan un montón de cosas y a veces salen ronchas, no solamente el vómito, puede salir alteraciones en la piel, muchas otras cosas. Entonces trataremos de cumplir. no comida de día previo, o sea, no. No sé si tenemos alguna otra consulta. A ver, gracias por escribirnos. Buenas noches. Mi hijo tiene 3 meses. Desde la segunda semana de nacido fue haciendo su popó con hilos de sangre, grumos y flemas y mucosidad. Hay días que su popó es normal y hay otros días que sigue haciendo con hilos de sangre. Le llevé al pediatra y nos dio un antibiótico y solo estaba bien 2 semanas. ¿A qué se debe esto? Bueno, el niño no tiene vómito. Sí. Lo bueno es que te escriben con buena onda. Con la pregunta, el buen niño no tiene vómito, pero es hartas preguntas me gustaría hacerle a ese papá, pero hasta donde puedo aproximarme ya por tantos casos que he visto probablemente es una proctocolitis secundaria a alergia a la proteína de leche de vaca. Casi el 90%, así segura de que puede ser eso, y con el antibiótico no se va a resolver, ¿no? Si fuera el caso, porque como les decía, tendría que hacerle otras preguntas al papá sobre la alimentación, sobre la lactancia, sobre la fórmula si recibe, qué leche o cómo se alimenta la mamá, todo eso me toca saber, pero parece más una proctocolitis secundaria a alergia a la proteína y eso no es bacteriano, no es viral, eso es totalmente manejo dietético. Si está con lactancia materna, a la madre; si está con fórmula, al bebé cambiando de fórmula. ¿La leche puede evitarse? Yo soy amiga de la lactancia. Si el niño está con lactancia, la dieta es a la mamá. A la mamá. Perfecto, muy bien. Yo estoy también contigo. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Buenas tardes, doctores. Mi hijo tiene 2 años y medio, no quiere comer comidas. De solo oler le causan náuseas. Solo come frutas y lácteos. 2 años y medio. Estamos en la edad, ¿no? O sea, como les decía, es la edad de los niños que empiezan con los trastornos de selectividad de alimentos, y algunos a verduras, algunos a frutas, algunos a cereales. O sea, eso puede variar mucho. Lo que yo les recomiendo, pues es bien difícil tratar de convencer o obligar al niño a comer algo que no le gusta, y puede tener maneras de no aceptarlo. Por ejemplo, algunos niños dicen me duele y no quiero comer, o algunos vomitan, o algunos tienen náuseas. Entonces es cambiar las presentaciones nuevamente. Un alimento se tiene que si es rechazado por primera vez, se tiene que volver a ofrecer, ¿no? Pasa que a veces de lactantes, como les damos papilla y todo está mezclado, entonces como que comen, pero ya cuando uno les quiere dar picados o ya trozos más grandes, ya empiezan a rechazar y seleccionar. Verduras no, esto no y esto no. Entonces hay que cambiar las presentaciones de los alimentos. No hay que insistir con las que siempre se dan. Esa es la manera en la que habría que trabajar, y con más frecuencia, ¿no? Entonces hay que ofrecerle con más frecuencia
y también algo que ayuda es que si no le gustan las verduras, pues yo al lado de él como verduras, entonces también es como que me tiene que imitar, ¿no? Entonces es el ejemplo. Que tampoco es muy agradable, digamos. Sí, hay que, o sea, nos toca, digamos, por ese lado el ejemplo y cambiar las presentaciones, ¿sí? El niño puede producirse arcadas, no quiero comer, pero le obligamos, le ponemos, qué sé yo, y él producirse y llegar a vomitar así. Sí, hay niños que se meten la manito a la boca, ¿no? Entonces sí puede pasar. Sin meterse la manito en la boca. Que él tenga... No me gusta, y empieza a hacer... Pueden producir, eso es una simulación de náuseas, ¿no? Pueden producir, que no van a vomitar, o sea, ya cuando les das y les obligas, pues ya, ahí sí, ¿no? Empiezan a vomitar. Ok. Aprovecho de preguntar todo lo que pueda. Nada, pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias por escribirnos, queridos amigos. Buenas tardes, doctores. Mi niña presenta una especie de intolerancia a algunos alimentos, por ejemplo, la leche, maní, al día siguiente de la ingesta, por descuido. Presenta cólicos que son intermitentes, pero duran varios días. ¿Cómo se puede ayudar a sobrellevar dichos cólicos? Porque dice... O sea, saben que no debería darle y a veces accidentalmente le dan, ¿no? Ahí hay que hacer algunas otras preguntas. Por ejemplo, nos ha dicho leche y maní, ¿no? A lo mejor hay que ver si no hay otros alimentos más, por ejemplo, frutillas, por ejemplo, ya buscando una alergia alimentaria, ¿no? Aparte habría que ver antecedentes, ¿no? Si hay antecedentes de atopia en la familia, de antecedentes de alergia, para buscar por qué le producen, bueno, no nos ha dicho que le salgan ronchas, solo dolor, pero habría que investigar la causa, porque son dos alimentos aislados y habría que buscar si hay otros más que le... Si encontraran otros ¿no? más y tienes la sospecha grande de que sea una alergia alimentaria, esos cólicos asociados a alergia alimentaria, ¿cómo los controlan? De hecho, las alergias alimentarias generalmente se pueden presentar con dolor abdominal, diarreas y pérdida de peso, ¿no? El diagnóstico, nosotros tenemos un estudio que nos ayuda bastante, que es el panel gastrointestinal, que es un estudio donde se ven las IgS específicas para más de 20 alimentos. Entonces, si logramos, eso hacemos primero. Si logramos ver que hay algo, pues sí se tiene que restringir, ¿no? Y los cólicos, porque le preocupa, ese momento le está doliendo a su hijita su pancita, ¿cómo podemos ayudarle para que desaparezca el cólico? Podemos utilizar medicamentos transitorios, ¿no? Ponemos un espasmo de oxadol, le podemos dar, pero eso va a ser solamente para el momento, ¿no? Pero hay que investigar la causa de por qué le producen síntomas esos dos alimentos. Gracias, Roxanita. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. A ver, nos escriben. Buenas noches, doctores. Felicidades por su programa. Consulta. Sobre esa selección de alimentos que hacen los niños, ¿hay un lapso de tiempo estándar? ¿Tenemos que estar alerta si, por ejemplo, excede los 3 años? Muchas gracias y buenas noches. Sí, a veces puede durar hasta los 4, ¿no? Entonces, más o menos el rango 2 a 4, ¿no? Donde ellos van presentando estos síntomas y luego ya va pasando, es transitorio, ¿no? Ya, no dura hasta que son viejos. Pues si hablamos de costumbres, hay personas luego adultas que no les gusta algo y pues no lo comen, ¿no? Eso es por gustos eso es diferente. ¿En cuáles alimentos sí deberíamos tener mucho el ojo como para que se les pase? Carnes. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver niños que no comen carnes, ¿no? Y pregunto en la familia, hay 2 casos. A veces en la familia todos comen carnes, el niño no. Justo el niño no, entonces puede tener riesgo de anemia, ¿no? Ferropénica por deficiencia de hierro, entonces hay que estar ahí evidenciando de que esa falta de consumo de carne no le produzca la enfermedad, ¿no? Y hay el otro caso donde me ha tocado ver también niños que no les gustan las carnes y cuando preguntas e indagas, en la familia son vegetarianos, entonces viene de ahí, ¿no? Entonces ahí te toca vigilar, tomar un hemograma, suplementar para evitar que los niños tengan anemia, ¿no? Si fueran en las carnes hay que tener cuidado. Y muchas veces los vegetarianos sí tienen harta literatura y saben con qué reponer. Sí, de hecho hay harto ya sobre la alimentación, ¿no? En los pacientes vegetarianos que con suplementos ellos están bien. Perfecto. No sé si tenemos una siguiente consulta, por favor. Sí tenemos, gracias. Doctores, buenas noches. Por favor, ¿hasta qué edad se les da las papillas a los bebés?
Lo que pasa es que las papillas se inician a los 6 meses. Y la papilla hace mención a una consistencia como un lodo, ¿no? Papilla es como que agarro yo la manzana, la licúo y la consistencia del lodo, esa es papilla. Hasta los 7 meses y 2 semanas, pues los niños comen bien. Luego hay que empezarles a dar picados. Los picados ya es una consistencia un poquito más. ¿A qué edad? 7 meses y medio. Yeah. Que ya luego entran los picados. Y los picados pues ya son más grandecitos, no es totalmente un licuado, ¿no? Y ya después de los 8 o 9 meses ya entran los trocitos, ¿no? Entonces ya son trozos, digamos, de frutas, ¿no? Ya no es molido, ya no es licuado, ya no es picado, son trocitos de fruta para que empiecen a masticar, ¿no? Entonces, más o menos diríamos que papillas así, 7 meses y 2 semanas, ¿no? A veces al papá le cuesta más, me traigo a la licuadora, listo, que les parece más fácil que estarle picando. A veces pasa, no todos los niños son iguales. A veces hay niños que, por ejemplo, uno ve y a los 9, 10 meses están agarrando su manzana así y comen muy bien, ¿no? Pero otros no. Otros tardan un poco más, hay que estimularlos. Entonces, no hay que desesperarse. Todos los niños tienen un desarrollo y tienen su tiempo. Entonces, no hay que desesperarse tanto. Perfecto. ¿Tenemos más consultas? A ver, sí, tenemos. Gracias. Buenas noches. El doctor me dijo que mi bebé de 8 meses creo, necesita subir de peso. ¿Qué puedo darle para que suba de peso sanamente? 8 meses. Primero tenemos que ver, muchas veces vienen y dicen, tiene bajo peso. Entonces, a los 8 meses yo ya tengo que evaluar el grado de desnutrición. Hay grados de desnutrición que lo hacemos tomando el peso, la talla del niño. Entonces, lo que manejamos nosotros son curvas, graficamos. Si el grado de desnutrición de ese niño es leve, moderado, severo, o sea, hay 3 grados. De acuerdo a esos grados tenemos que ver el manejo. Obviamente no, como decía en la pregunta, ¿no? de la forma más sana, ¿no? Después de hacer esa evaluación tenemos que hacer una anamnesis alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Preguntar, ¿qué come en 24 horas? Y de los alimentos, ¿qué come de lunes a domingo? Entonces son 2 formas que tenemos para indagar sobre cómo están alimentando el niño. A veces encontramos errores en esa alimentación y solo con modificar esos errores van bien. A veces puede ser que el niño esté siendo bien alimentado y aún así no suba de peso. Entonces ahí tenemos que buscar una causa, un problema que esté impidiendo la absorción de los alimentos y la ganancia de peso. Entonces mucho va a depender de las preguntas sobre la alimentación y de la evaluación nutricional al niño. Súper claro. Pasamos a la siguiente consulta. Qué bien que tengamos siguiente consulta. Buenas noches, doctores. Alimentos que ayuden para el estreñimiento, por favor. 7, no sé qué será ese 7. Pero hay alimentos que ayuden al estreñimiento. Ya, vamos porque en el estreñimiento pues necesitamos una alimentación rica en fibra. La fibra lo que hace es jalar agua al bolo fecal para que este bolo fecal pues sea de una consistencia más blanda, ¿no? Todas las frutas tienen fibra. La que menos tiene fibra es el plátano, pero después todas tienen fibra, sobre todo el plátano verde, ¿no? Ese que en el oriente acostumbran consumir. Pero después todas tienen fibra, entonces siempre hay que tener por lo menos 2 porciones de frutas al día y que hay que ofrecer al niño. Luego los cereales, ¿no? Trigo, avena, sémola, esos cereales o los granos como la quinoa, las lentejas, ¿no? Los garbanzos, se me ha ido el otro, frijoles, ¿no? Todos esos tienen bastante fibra. Entonces usted tiene que introducir a la dieta de su niño durante la semana cereales y frutas por lo menos 2 veces en el día, ¿no? Entonces ya con esto, aparte de tener buenos hábitos como lo es el consumo de agua, no refrescos, no Pilfrut, no quiero decir marcas, pero no refrescos de cajas, no refrescos, ¿no? Que estén envasados, embolsados. No has dicho nombres comerciales de medicamentos, pero ya le has dado los refrescos. Ya lo que no. Pasamos a la siguiente consulta. Por favor, vamos a tratar de responder sus preguntas. Buenas noches. ¿Cuántas
veces debe comer mi bebé de 8 meses, aparte de las tomas de pecho? A los 8 meses, por lo menos ya debería comer unas 4 veces al día, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la cena, que son los alimentos principales para cualquier niño, y las colaciones pueden variar. Algunos tienen una colación a media mañana y otros a media tarde, y algunos no tienen en la mañana y solo a media tarde, ¿no? Depende de los horarios. Hay algunos niños que se levantan a las 9 de la mañana y el almuerzo es a las 12, entonces hay 3 horas nada más de espacio y ya no tienen la colación. Pero si se levanta a 7 de la mañana y desayuna a 7 hasta las 12, ya son más horas, ahí sí una colación de media mañana, ¿no? Entonces más o menos 4 a 5. 3 principales y 2 colaciones. Y 2 colaciones. Queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Siempre es bueno tener la opinión experta de Roxana. Insistimos mucho en que nos visite porque cada vez que viene las preguntas son grandes. A veces como adultos nuestra salud la dejamos de lado, pero cuando se trata de nuestros hijos sí nos interesa mucho. Y la vía digestiva es importante para un desarrollo normal de ellos. Entonces, Roxanita, nuevamente muchas gracias a nombre de todo el equipo de Doctor TV, y tus recomendaciones finales y dónde te puede encontrar la gente. Pues las recomendaciones finales para todos los papás que nos están viendo desde la casa: si el niño tiene vómito, lo más importante es mantenerlo hidratado y vigilar otros síntomas como fiebre, diarrea, y acudir al médico para que sea evaluado. Agradecerles a ustedes por la invitación y poder difundir la información a la población. Yo estoy en las redes sociales también con información como doctora Roxana Kisbert, gastroenterología, nutrición pediátrica, y para cualquier consulta o agendar una cita, pues se pueden comunicar conmigo al 630-77-985. Muchas gracias y, queridos amigos, hasta nuestro siguiente programa. Uno de los compromisos más importantes que tiene el Colegio Médico de Bolivia es trabajar en pro de la salud de todos los bolivianos, junto a sus colegios médicos departamentales, brindando información y facilidad al acceso de atención médica a nuestra población. Para estar actualizado, mantenerte informado en temas de salud y estar al tanto del trabajo que desempeña el Colegio Médico de Bolivia, visita nuestras redes sociales. Porque informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa en un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita en su cultura y costumbres, merece tomar la mejor agua del mundo? Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación que está presente en los mejores países en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura.